Tetris es un juego icónico que no necesita presentación y el cual cambió al mundo para siempre desde su primera aparición, el cual fue el 6 de junio de 1984, y desde ahí este juego ha marcado a varias generaciones, estando disponible en tantos formatos y en casi todas las máquinas. Pero algo curioso es que nadie conocía su historia hasta que sacaron esta increíble película, así que en este episodio hablaré de la película de Tetris. Bienvenidos. En estos últimos años, las películas de videojuegos o sobre ellos han empezado a tener una nueva relevancia en el medio cinematográfico, y cuando me enteré de que sacarían esta película me emocioné bastante, no solo porque mezcla dos cosas que amo y me apasionan, las cuales son las películas y los videojuegos, sino porque es un relato que nos cuenta el complicado proceso que tuvo que pasar este juego para lograr ser publicado mundialmente. Pero bueno, empecemos a hablar de esta película. Esto nos cuenta sobre el empresario y programador estadounidense de origen holandés que descubre casualmente una feria profesional en Las Vegas, un sencillo pero adictivo juego, Tetris. Son los años 80 y su diseñador es el ingeniero ruso Alexei Payovinov, espero haberlo dicho bien, trabajador en la agencia gubernamental Eleor en Moscú, que lo ha creado como un pasatiempo, sin poder imaginar que Tetris iba a causar un furor en toda la Unión Soviética. Rogers ve para su compañía Bulletproof una maravillosa oportunidad de negocios, pero debe tratar con Robert Saint de Andromeda Software, que ha comprado a Eleor los derechos internacionales, y con el magnate británico de los tabloides Robert Maxwell y su hijo Kevin, para pensar en los distintos soportes, PC, consolas arcade, etc. Y el panorama aún se amplía más cuando, hablando con Nintendo, asoma un dispositivo de su bolsillo, la Game Boy. Hank Rogers lo arriesga todo y viaja a la Unión Soviética, donde une sus fuerzas con las del inventor Alexei Piranov para llevar este juego a las masas. Dirigida por Joe S. Baird y producida por Matthew Vaughn, debo decir que esta película es magnífica, llena de tanto estilo, es contada y presentada de una manera tan interesante, pero vayamos por partes. Esta película es muy creativa e interesante en la manera que cuenta esta historia, como si fuera un thriller de espías con un toque de acción mezclado con una historia de videojuegos, y nos da una historia entretenida y llena de intriga. Me encanta en lo presente que está el sello autoral del director, que se aprecia en el aspecto visual de la película y que posee un balance óptimo entre el estilo y la sustancia. En ella exploramos el lado más complicado de la industria de los videojuegos y nos muestra esta carrera contra el tiempo de las diferentes partes interesadas en la adquisición de Tetris. Para ello tenemos las perspectivas de cada uno de los personajes y conocemos sus motivos, lo que permite entender las motivaciones de ambas partes por completo, y agreguemos que todo esto sucedió en Rusia, la cual antes era conocida como la URSS, y vivió una serie de cambios que la llevaron a su caída. Es muy interesante este conflicto de los derechos porque te lo presentan tan bien, el tema de las empresas, los derechos de autor y las complicaciones que tiene que pasar Hank para lograr obtenerlos, y gracias a lo bien presentado que está sus personajes logras entender la urgencia y la preocupación de que logren su objetivo. Algo que también debo resaltar es cómo nos lo van contando como si fueran niveles de videojuegos, y con la personalidad del juego permite aplicar muchos colores llamativos y jugar con el estilo de 8 bits y la música sintética, con momentos animados que lo hacen sentir nostálgico, y algo genial es que los personajes, la película los llama convenientemente jugadores, haciendo referencia que están compitiendo por un premio, el cual son los derechos de Tetris. Ahora hablemos de su cast, el cual es fantástico, pero el que más destaca es Taron Egerton, quien nos presenta a Hank como una persona quien es impetuoso e inquebrantable, pero al mismo tiempo este se juega algo personal. Entendemos por qué decide arriesgarlo todo, no solo porque él ve potencial al juego, sino porque también él se enamora del concepto, y esto lo vemos cuando lo prueba por primera vez y le cuenta al gerente del banco el cómo se sintió al jugarlo. Aún veo bloques cayendo en mis sueños. Este juego no es solo adictivo, se queda contigo. Es poesía, es arte en sincronía con muchas matemáticas, es el juego perfecto. Y cuando vi a 60 me sentí muy identificado, porque entiendes ese sentimiento de cuando pruebas un juego y te encanta en los primeros segundos. También otro momento en donde vemos esta pasión por Tetris es cuando Hank y Alexei empiezan a agregarle nuevas reglas y conceptos al juego, pero a la vez vemos que Hank arriesga el futuro financiero de su familia por un error de cálculo con otros culpables que lo llevarán a meterse en problemas, y no solo financieramente sino también con su esposa y su hija, que no logra llegar a la función de su colegio. También me gusta cómo Hank busca la manera de conseguir o solucionar los problemas, como cuando se cuela en Nintendo para ver al director y usa el concepto de videojuegos para explicarle su intención por conseguir los derechos. Por eso es que Mario tiene a Luigi.
Por eso Zelda tiene a Link. Por eso Mike Tyson tiene a quien sea que esté golpeando en Punch Out. Y me gusta esa escena en donde encuentra un hueco legal en el contrato porque Nintendo no tiene teclado, no contaba como computadora. Aquí. Esto es un Nintendo. Esto es Nintendo. Y esto es una computadora personal. ¿Cuál es la diferencia? El Nintendo no tiene teclado. También me gusta ver la corrupción que había tanto en la URSS y en Microsoft, que hacían movimientos ilegales, también en cómo tanto padre e hijo eran personas terribles, y es interesante ver cómo eran las reglas que había en ese tiempo en la URSS, como que si ibas de vacaciones no podías hacer negocios, el exceso de limitaciones para lograr sacar los derechos de autor de cualquier cosa, la fuerte competencia que tenían con los otros países y la manera en cómo manipulaban las situaciones para intimidar o amenazar. Me agrada ver cómo nos muestran la ambientación en Rusia, que refleja el clima de inestabilidad política y corrupción que impregna las calles de Moscú, pero también nos trasladamos a Tokio y Londres, aunque principalmente las localizaciones son en interiores. Ahora, si tuviera que decir algo malo, solo diría que hay algunos clichés y estereotipos sobre los rusos, como cuando todos estaban vestidos con chamarras de cuero negro o trajes. A veces la manera de presentar los acontecimientos se desarrollan más rápido de lo que deberían y la cantidad de información presente puede confundir, pero se trata de males menores que no entorpecen la película. Algo que en lo personal no me gustó es que esta película saliera en Apple TV, ya que varios se perdieron de esta magnífica película, y es realmente una lástima que no saliera en los cines, pero al menos Matthew Vaughn aprendió sobre esto y sacó Archive en los cines, ya que también está distribuida por Apple TV. Uno de los puntos fuertes de esta película es su soundtrack. La música de Lorne Balfe, para haber dicho bien, es otra virtud de producción con una serie de composiciones que emocionan y logran crear un ambiente sonoro frenético y lleno de vitalidad. Además, el soundtrack presenta grandes éxitos como The Final Countdown de Europe y la más importante, Holding Out for a Hero de Bonnie Tyler, aquí versionada en ruso y en otra en japonés. Estas funcionando como acompañante perfecto de una secuencia clave y en otro momento. El primero es cuando Hank va a ir por los derechos de Tetris y él es el héroe de su empresa. Y ahora pasemos a hablar sobre el segundo. Hablando de algunos momentos destacados, empezaría con la memorable secuencia final, la cual es increíble y que nos ofrece una persecución por las calles de Rusia llena de adrenalina y diversión, y obviamente nada de esto sucede en la vida real, pero es genial esta escena. Otra escena la cual también me encanta es cuando Hank conoce por primera vez el prototipo de Game Boy. Impresionante. Otro momento destacado es cuando van a este bar secreto y cuando empiezan a bailar The Final Countdown. Es un momento épico. Y un momento que me da mucha risa es cuando Hank va a ver el tema de los derechos, los rusos llegan, lo ven y luego se van y lo dejan esperando un buen tiempo. Y creo que eso sería todos los momentos destacados. En conclusión, Tetris es una magnífica película, la cual es absorbente y logra mezclar el estilo de las cintas basadas en hechos reales, combinándolas con un thriller al estilo de espías con una película de videojuegos, que lleva a los espectadores a un viaje lleno de intriga y nostalgia. Las actuaciones son grandiosas, es visualmente creativa y cuenta con un excelente soundtrack. Se las recomiendo bastante, pero bueno, como ustedes ya saben, esta es solo mi opinión, pero si les gustó este video denle like, suscríbanse a este canal y síganme en mis redes sociales. Nos vemos en la próxima. Sayonara.